¿Qué sucede con el colon irritable, el origen? No solamente vamos a hablar de la alimentación, porque ya sabéis que todo está relacionado en realidad, porque es un conjunto de todo. Voy a hablar un poco más de, creo que va a ser un live, un directo, mucho más de reflexión, de tratar mi historia personal, de cómo yo, cómo lo encaucé, ¿no?, para eliminar esos problemas gastrointestinales que tantos años me perjudicaban, no solamente personalmente, sino también emocionalmente, laboralmente, en todos los aspectos de mi vida. Así que voy a aprovechar esta caminata y os voy a ir contando un poquito de reflexión sobre también todo lo que hay por detrás, ¿no?, a nivel más emocional. Vamos a tocar esas áreas que normalmente se tocan muy poco a nivel clínico. El tema del área emocional, todo lo que nos influye en nuestros intestinos. Pero antes quiero que os hagáis unas preguntas. ¿Realmente soy como soy? ¿Hago o está relacionado, está equilibrado todo lo que pienso, siento y hago? Todas esas áreas, ¿no?, que se producen muchas veces de desequilibrio, cuando en realidad hay un desequilibrio entre lo que estoy pensando, entre lo que siento y lo que hago finalmente, ¿no? Pues bien, vamos a contar un poco esa reflexión, esa relación también con la alimentación, porque no todo el mundo debe de comer igual, no todo el mundo le sienta la misma dieta, no hay un tipo de alimentación diagnosticada clínicamente donde demuestre que tal dieta te vaya a quitar toda esa sintomatología del colon irritable, pero sí que hay unas pequeñas pautas, ¿no?, tirando un poco de nuestros ancestros, de Hipócrates, de toda esa alimentación consciente, también muy relacionada con el mundo del higienismo. El higienismo no solamente se basa en la alimentación, ¿no?, de una forma mucho más simple, sino también a nivel en todos los aspectos de la vida. El desapego, y vamos a hablar de ello, ¿no?, esa parte psicosomática, esa parte emocional que tanto nos tienen enraizado y nos da tantos problemas, ¿no? Bueno, pues vamos allá. Para mí uno de los problemas del colon irritable, uno de sus orígenes, os he hecho esas preguntas, ¿no?, porque normalmente las personas que padecen de colon irritable, bien por estreñimiento o bien por diarrea, son personas que están muy desequilibradas en su forma de pensar, un desequilibrio emocional, ¿no? Hay veces que... Voy a estar pendiente de la carretera, no voy a ser que me ahora. 2 segunditos. Va. Entonces, lo que iba diciendo, esa parte emocional influye muchísimo. Todo lo que nosotros nos digerimos bien físicamente a través de los alimentos, no lo vamos a digerir tampoco físicamente, emocionalmente. ¿Qué quiere decir? Si imaginaros que yo estoy viviendo una parte de mi vida de la cual no está relacionada lo que estoy pensando. Imaginaros que desde pequeñita, el otro día estaba pasando consulta, por ejemplo, y una de las chicas hablaba de eso, ¿no? Estuvimos hablando de qué sucedía, ¿no?, qué desequilibrio había. Entonces, hablando con ella, nos dimos cuenta de que no solamente le estaba perjudicando la alimentación, sino que además ella desde muy pequeñita tenía unos patrones muy arraigados. Ella decía, yo quiero estudiar tal cosa, ¿vale? Si está por aquí sabrá ella quién es. Yo quiero estudiar tal cosa. No voy a decir qué cosa para su privacidad. Pero ella quería estudiar desde muy pequeñita, siempre decía, yo voy a estudiar tal cosa. Y de pequeña siempre la habían tachado porque era una niña muy inteligente, una niña que sacaba todos los estudios, era una niña con las ideas súper claras. Entonces ella siempre iba encausada a hacer todos esos patrones o esas creencias, que realmente son unas creencias, de lo que ella quería estudiar. ¿Qué pasó? Que fue creciendo, se apuntó a la universidad,
siempre fue sacando muy buenos estudios. Y llegó un momento de que ella no seguía estudiando, pero no le encontraba un significado realmente. Ella decía, estoy estudiando, pero no es una cosa que a mí me encanta, me apasiona, pero hay algo que me está diciendo que no es lo que yo realmente debería de estudiar. Entonces, cuando yo le pregunté en esa consulta a ella, oye, chica, ¿por qué estás estudiando? ¿Qué es lo que quieres estudiar el día de mañana? Me dijo, tal cosa. Y yo sentí como que realmente lo que estaba estudiando no era lo que realmente ella sentía. Entonces se estaba produciendo como un desequilibrio. Porque claro, nadie la estaba forzando realmente a que ella estudiara eso, sino que ella se había creado unas creencias desde muy pequeñita, ella poseía, ¿no? Eso fue una de las preguntas. Claro, ella se lo cuestionó al principio y ella dijo, se quedó así un poco, vale, lo que estoy estudiando es realmente lo que yo quiero, vale, pues ahí fue una de las preguntas, ¿no? Siempre cuando paso consulta, bueno, intento meter el dedito en la llaga, qué es lo que sucede, qué es lo que ha pasado, qué es lo que hay, qué desequilibrio hay, ¿no? Y normalmente está muy relacionado con todo ese poder personal, con toda esa área de creatividad, de miedos también, apego. Una persona, por ejemplo, que padece de colon irritable, tiene un fuerte apego, va a tender al estreñimiento. Una persona que padece de colon irritable, pero necesita soltar, por ejemplo, viejas emociones, va a tender también mucho a unas diarreas. Digo que todo sea parte del colon irritable, todo emocional, no, pero en gran parte sí. Entonces, cuando muchas veces tendemos a crearnos unos patrones, unas creencias de yo no puedo hacer tal cosa, o yo he nacido para estudiar tal cosa, yo tengo que hacer tal cosa, y las llevamos a cabo. Y realmente vemos que estoy haciendo algo que yo ya me había creado en mi mente, pero que en realidad no tengo por qué hacerlo. Entonces nos cuesta mucho salir de ahí, ¿vale? Entonces, una persona que está viviendo un desequilibrio entre lo que está pensando, en lo que están sintiendo y lo que realmente está haciendo, va a tender a tener problemas gastrointestinales. Porque hay no vives en sincronía. No vives en sincronía con lo que realmente es tu esencia. Ya sea un poco más científico, un poco más místico, pero en realidad no dejamos de ser energía, o bueno, llamadle como queráis, un ser, lo que sea, ¿vale? Pero en realidad es nuestra parte, nuestra esencia, nuestro ser. Entonces, cuando se produce ese desequilibrio entre lo que estamos pensando, entre lo que estamos sintiendo y lo que estamos haciendo, ahí vienen los problemas. Entonces yo os hago cuestionar y os hago esa pregunta. ¿Realmente todo lo que sentís, ¿no? ¿Cómo vais? Haceros esas preguntas. Yo siempre digo, la clave está en haceros las preguntas correctas. Hay muchas formas de preguntarse a una misma, ¿no? Uno mismo. Tú te puedes preguntar, ¿por qué me sucede a mí esto? O también te puedes preguntar el para qué me está sucediendo esto. Fijaros hasta qué punto, cómo cambia la perspectiva. Uno lo estás usando para empoderarte y otro lo estás usando como para victimizarte. Entonces, cuando una persona vive en esos problemas, ¿no? Tiene esos problemas gastrointestinales, la primera pregunta que yo me haría sería esa. ¿Estoy viviendo en realidad en sincronicidad con lo que yo siento? ¿Vale? Esa sería una de las preguntas. ¿Para qué he nacido? ¿Cuál es mi propósito? Hay muchas personas, bueno, el propósito de tu vida cambia continuamente. A lo mejor vas progresando, vas aprendiendo cosas nuevas y te va cambiando. ¿Estáis realmente en el trabajo donde queréis? ¿Estáis con la pareja realmente que queréis? ¿Estáis viviendo una vida de la que realmente queréis? ¿Y por qué? Y ahora la siguiente pregunta sería ¿por qué no lo estás viviendo? Esos son muchos de los orígenes que comienzan, ahí comienzan muchos de los problemas de colon irritable, ¿no? El no cuestionarse, el vivir
pues te dices, bueno, pues esto es lo que me ha tocado, vivo esta vida, le echo la culpa a todo el mundo, no solo la comida, tal cosa donde vivo, pero no es todo eso. Hay mucho más detrás de todo eso. Ay, Adelina, besito. Vale, entonces siempre digo cuestionaros, preguntaros muchísimo. ¿Por qué me pasa esto? O el para qué. No es lo mismo el preguntarte el por qué. Eso te está haciendo víctima que el por qué. El por qué te sucede. A lo mejor es que tu cuerpo te está sacudiendo y te está diciendo, échame cuenta, que no estás haciendo lo que yo quiero. Estás en contra o estás siguiendo unos patrones porque te metiste en una carrera a estudiar y ya pues estás siguiendo ahí por esa línea. Pues bueno, porque ya te has metido y porque desde pequeña te dijeron de que tú eras lo que tenías que estudiar. Es lo que tú estudias, lo que se te daba muy bien. Al final tú te creíste eso y tú sigues, ¿no? Os digo unos estudios como os digo un trabajo. Y ahora os cuento mi caso personal. Cuando yo niña, a mí siempre se me tachaba muchísimo de esta niña es que piensa súper raro, esta niña es que tiene no sé cuánto. Me tiraba muchísimo la ciencia, se imaginaron, ¿no? Besito. Imaginaros a mí, por ejemplo, me tiraba muchísimo la ciencia, me encantaba ver deporte. Estuve muchos años de mi vida estudiando cosas que no tienen nada que ver. Estuve como 9 años en el mundo del deporte, fui instructora de fitness, pilates, bueno, incluso de zumba, natación, de todo. Después estudié sociosanitaria, después medicina integrativa, estudié técnico de laboratorio de química. Y todo el mundo dice, pero ¿por qué estudias tantas cosas? Y ahora a día de hoy, y yo dejaba mi ser, empecé a dejar, y ahí fue cuando todo se fue alineando. Cuando comencé a dejarme llevar. De pequeña siempre me decía, se me daban muy mal los idiomas, ¿vale? Y a mí eso me causaba mucha frustración, porque no me gustaba estudiarlo, hasta que por fin me fui de Erasmus a Italia. Me tuve que ir a Italia justamente porque no aprobé la prueba de inglés. ¿Y qué sucedió? Pues ahí me di cuenta que lo que me gustaba era hablar, porque yo soy una parlanchina desde pequeña. Entonces me di cuenta que lo que me gustaba era hablar, no me gustaba estudiar la parte de los idiomas. Entonces siempre digo, sacar ese potencial que tenéis, esa parte que tenemos guardada y que no la estamos desarrollando, no la estamos potenciando, porque eso muchas veces lo que hace es como desactivar ese poder personal que tenemos, ¿no? Y ese poder personal es muy importante para todo, pero no solamente para problemas de colon irritable, sino que muchas personas lo sintomatizan así. No hacen lo que sienten, no hacen lo que quieren y se ve reflejado pues en todo eso, ¿no? En esos síntomas gastrointestinales como el estreñimiento, esas diarreas, esa inflamación, hinchazón abdominal. Después también esas intolerancias también, ¿vale? ¿Está muy relacionado con la comida? Sí, porque hay dos formas de estresar el cuerpo, bien nutricionalmente o bien emocionalmente. Yo le llamo estrés externo a todo aquello que está relacionado con las emociones y después el estrés interno, todo aquello relacionado con la comida. Una persona, por ejemplo, aquí os doy un tips, si yo, por ejemplo, tengo unas diarreas, puedo eliminar la fibra, elimino la fibra de los alimentos con caldos, con vegetales, con zumos, jugos vegetales y los zumos también vegetales, compotas por ejemplo de manzana, y elimino la parte de la fibra, que es la parte dura del alimento. Eso me va a ayudar a regular también mi tránsito. Agua viva, ahí hay agua viva a través de los alimentos. Cuando vivimos en conexión con nuestra naturaleza y sabemos cómo alimentarnos, ¿no? Porque todo el mundo no se tiene por qué alimentar igual, y tú coges esas áreas, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo primero con las áreas del desayuno, de las primeras horas de la mañana, después con la comida, después con la cena, y dependiendo de la persona, pues vamos viendo siempre qué es lo que a esa persona le sienta bien personalmente. Eso te está llenando de energía. Cuando tú entiendes cuáles son los alimentos que tengo que utilizar a primera hora de la mañana, el por qué debo de combinar bien los alimentos, te está potenciando energía, te está dando energía. Tenemos que tener en cuenta que somos un 70% de agua. Y el agua hay que renovarla.
bien, o eres un lago estancado, verde, que no se mueve, que no fluye, ahí está muy relacionado con las personas que se estancan a nivel personal. Una persona que siempre se ve en el mismo trabajo, a lo mejor lleva como 15 o 20 años en el mismo sitio, en el mismo lugar, viviendo en la misma casa, la misma pareja. No digo que cambies de pareja cada 2 por 3, pero que haya cambio. La vida son cambios, tiene que haber cambio. Cuando no hay un cambio, hay un estancamiento, es como un lago verde. Sin embargo, cuando nuestra vida fluye, cuando hay alimentos vivos, llenos de energía, como los vegetales, las frutas, todo eso que viene de la naturaleza, ¿qué sucede? Que tu cuerpo es como un río, lleno de vitalidad, transparente, bonito, con sales minerales, ¿vale? Entonces es muy importante ir como un río, fluyendo, no estancadas. No somos como un lago estancado, verde, que no funciona, que se encuentra paralizado. La vida al final es movimiento. Y cuando entendemos esta parte de que somos movimiento, todo nuestro aparato digestivo comienza a fluir, comienza a trabajar, comienza a digerir bien los alimentos. Imagínate, el otro también un caso, ¿no?, de una chica que estuvimos hablando y dijimos, ¿por qué no vas a hacer deporte, no? Y ella me contestó, porque no puedo, porque estoy siempre enferma. Fijaros ahí el patrón, tu creencia. Estoy enferma. Y si tú constantemente te dices a ti misma, estoy enferma, no puedo, yo no puedo hacer eso, tú estás creando una información a tu cuerpo. Tu cuerpo es agua, es un estado. Eso se lo estás creyendo. Y esas creencias que tú tienes con respecto a ti te suceden. Finalmente te suceden. Entonces, ¿qué pasa? Tú te crees que estás mala, que estás enferma, que tú no puedes. Cada vez vas a peor. Cada vez enfermarás más todavía. Entonces, eso es uno de los tips que te doy. Si me estáis viendo, me estáis escuchando, compartirlos también. Si os resuena todo esto, dadle aquí, mira, hay una flechita ahí abajo y compartirlo a aquella persona que creáis que debe empoderarse o que debe de ese poder, ¿no? Ese poder personal que está muy relacionado con todos los problemas gastrointestinales y emocionales. Entonces, cuando tú te haces las preguntas correctas, decirte, ¿por qué me está sucediendo esto? Estoy escuchando a mi cuerpo, estoy escuchando a mi ser, estoy alineada con la vida. Aquí ya me pongo muy mística. Estoy alineada realmente con lo que estoy pensando, con lo que estoy sintiendo y con lo que estoy haciendo. Si la respuesta es no, al instante, esa vocecita pequeña que te llega y te hace ¡pum! Esa vocecita tan pequeñita. Si te viene esa vocecita, párate y digo, che, ¿qué está pasando por aquí? Si te está diciendo esa vocecita, no estás haciendo lo que tú quieres, estás siguiendo un patrón porque bien te lo han dicho de pequeño, tú te lo has creído o lo que sea, no vas al gimnasio porque tú te dices que estás malita, cambia el chip y empieza a creerte todo lo contrario a esa prueba. Ya verás como en una semana cambias muchísimo, pero en todos los aspectos, no solamente en hacer esas actividades, sino en todos los aspectos. Te sientes incluso más energética. Cambia esa parte de ti, esas creencias que te están limitando, porque ahí viene el origen, uno de los orígenes del colon irritable. Evidentemente influye muchísimo la comida, tu estilo de vida, el deporte. Otra de las cosas que tenemos que hacer, deporte. Si no nos movemos y estamos todo el día sentados, incluso tienes un trabajo sedentario, sal a la calle, muévete, camina, porque es muy importante. El cuerpo es una máquina perfecta que si sabemos interpretar todos esos síntomas que nos dice continuamente, es brutal. Yo, por ejemplo, tengo un síntoma, imaginaros que te duele la cabeza y ahora tú dices, vale, ¿qué me sucede? Yo, por ejemplo, en mi caso personal es falta agua, falta de cansancio o que llevo mucho pensando, ¿no? Y he trabajado mucho, un estrés. ¿Qué hago? Me acuesto, bebo agua, apago las luces y me relajo. No se me quita. Hay una de las formas, por ejemplo, que bebo un poco de café. A mí el café, pues, en ese momento me quita también el dolor de cabeza. Siempre y cuando ya he probado el dormir, descansar y el beber agua.
Entonces, cuando tú entiendes a tu cuerpo, sabes cómo interpretarlo, trabajar toda esa área personal, esa área del poder, ¿no? Bueno, si hablamos de los chakras, igualmente, es la parte del plexo solar, la que te habla, que es la boca del estómago. Después la parte de los intestinos, con el último chakra, el raíz, que está conectado con el apego también. Una persona, por ejemplo, que se le inflama muchísimo el abdomen es porque está reteniendo emociones también, ¿vale? Una persona que, por ejemplo, como he dicho antes, estreñimiento, también es apego. Estoy creyéndome esa parte de miedo. Ay, no voy a soltar tal cosa porque tengo miedo. De ahí viene mucho el estreñimiento y las diarreas, es porque estoy soltando viejas emociones, ¿vale? Así que cuestionaros esas preguntitas que os he dicho. Número 1. Todo lo que hago está relacionado, o ese equilibrio, ¿no? Pienso, siento y hago todo lo que yo realmente quiero. ¿Lo estoy haciendo? ¿No lo estoy haciendo? Si te haces esa pregunta te va a contestar directamente, ¿no? Tu subconsciente, tu mente, lo que te diga, te dirá sí o no. Harte esa pregunta, si estoy alineada con lo que estoy pensando, sintiendo y haciendo. Otra cosa es, si tengo tantos síntomas, lo estoy pasando muy mal, ¿no? Muchas veces el colon irritable, ¿no? Te perjudica, no solamente a nivel personal, sino también profesional, en relaciones, en todo, ¿no? Te limita a muchas actividades. Pregúntate eso, el por qué. Pregúntate el para qué. ¿Para qué me está sucediendo esto? No el por qué. El por qué es como ser víctima. Y el para qué te empodera. Trata todas esas áreas de tu vida y fluye. Muchas personas dirán, pero es que no puedo hacer lo que yo quiero porque yo dependo de tal cosa. Tampoco es cierto. Eso es otra creencia. Puedes trabajar, puedes ser madre, puedes trabajar, puedes estudiar, puedes tener la pareja que tú quieras, puedes vivir la vida que tú quieras. Simplemente que hay que trabajarlo. Eso son creencias, hay muchas creencias por detrás que son las que nos están limitando a movernos. Pero el cuerpo está hecho para moverse, para caminar, para moverse en todos los aspectos, no solamente en el ejercicio, sino para cambiar también muchos aspectos de la vida. Hay que, yo siempre digo, ¿no? El propósito, en realidad nuestro propósito es pues trabajar a nosotros mismos, hacer lo que nos plazca en este momento, en el aquí y en el ahora. No hay nada más. Si a mí me gusta quiero estudiar tal cosa, quiero tener relación con lo otro, pero en este momento no sé, pero hay algo que me llama la atención. ¿Por qué no lo vas a estudiar? ¿Por qué no lo vas a trabajar? Si ya eres, por ejemplo, eres mecánico y ahora quieres pasar, yo qué sé, quieres ser nutricionista, ¿por qué no vas a cambiarlo? ¿Dónde hay un patrón, un libro que diga, no, si has estudiado tal cosa ya no puedes hacerlo? No puedes, no. Y eso hace que bloqueemos toda esa área del aparato digestivo. Cuando yo no estoy digeriendo mis emociones, no voy a digerir todos mis alimentos de forma física. Así que es muy importante todas esas áreas, ¿vale? Preguntarte si lo que estás pensando, sintiendo y haciendo está completamente sincronizado. ¿Para qué te pasa esto? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué no estoy alineada con la vida? Y trabajar todas esas áreas. Y después con la comida igual. Ahora, ¿se quitó? Ya estoy por aquí. Así que nada, trabajar todas esas áreas de poder personal, que es muy importante para todo nuestro aparato digestivo, para digerir nuestras emociones, para digerir, mejor dicho, nuestros alimentos. Tenemos que digerir primero nuestras emociones. Al final es un ciclo bidireccional. Todas tus emociones afectan a tus digestiones físicas, que es a través de los alimentos, y todas tus digestiones físicas también perjudican a tus emociones. Si tú comes alimentos vivos de la naturaleza, vegetales, frutas, frutos secos, legumbres, todo eso, estás alimentando a tu cuerpo con alimentos que tú necesitas, ¿vale? También el pescado, alguna carne también. Saber combinarlo también, porque cuando combinan los alimentos es brutal, como el cuerpo se desinflama por completo
Y cuando trabajas toda la parte también del nervio vago, ¿no? Activando esta parte de aquí, que es el 10º par craneal, pues el cuerpo se va desinflamando. Toda esa parte de autoconocimiento, ¿vale? Esto es parte del método que siempre uso, siempre os lo digo. Este es el método AMA, el que yo uso, que es alimentación consciente, mente, cuerpo y autoconocimiento. Ya he cerrado la agenda esta semanita. Pero aquí es lo que traigo. Ahora vamos a trabajar el sábado 4 de junio y el día 5 de junio voy a dar 2 talleres. Uno que es de alimentación consciente, pero es solamente una de las partes, que es combinación de los alimentos. Y después otra área que es digestión emocional, donde vamos a tocar todo esto, pero de forma mucho más profunda. Son 2 talleres, cada taller dura 2 horas. 2 horas. Son talleres, son privados a través de vía Zoom, con un enlace a una sala privada de Zoom, donde trabajamos todas esas áreas. Y notáis brutalmente que cuando tú tratas a tu cuerpo pues con esos alimentos, ¿no? Siempre digo una alimentación consciente, notas cómo el cuerpo se desinflama, cómo tienes más energía, cómo va bien al baño. Y después cuando trabajas toda esa área, que los dos van de la mano, toda la parte de digestión emocional. Cuando tú digieres, activa toda esa parte del sistema nervioso central, ¿no? Está por la parte simpatizada, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Cuando tú activas esos dos y sabes en qué momento y lo vas equilibrando el organismo, el cuerpo se desinflama. El aparato digestivo comienza a fluir y ahí es cuando comienzas a tener energía y vas a alimentar a tus emociones. Muchas personas me dirán, Tania, es que es muy complicado alimentar las emociones si tengo ansiedad y tengo depresión, ¿cómo voy a activar mi poder personal? Obviamente, es muy complicado activar el poder personal si no estás alimentando todavía tu organismo de forma correcta. Entonces, cuando aprendes a alimentar a tu cuerpo con la alimentación, a trabajar toda esa parte del nervio vago, que es activando esa parte parasimpática, que es la que activa todo el aparato digestivo para mejorar las digestiones, tu cuerpo empieza a fluir. Y ahí es cuando podrás activar todo ese poder personal, que es el que también te ayuda, que está todo relacionado a eliminar o a resolver esos problemas, no sé qué palabra ponerle, más bien resolver esos problemas gastrointestinales como es el colon irritable o el síndrome del intestino irritable, que es lo mismo, que también está muy relacionado con el SIBO y la candidiasis intestinal. Muchas personas tienen colon irritable, pero además tienen un SIBO por metano, un SIBO por hidrógeno, o también tiene candidiasis intestinal, ¿vale? Y de ahí muchas de los síntomas, por ejemplo, como una migraña, también viene la diarrea, un sobrepeso, una inflamación también abdominal, de ahí viene pues todo eso. Pero al final no tiene otra cosa, el cuerpo es entenderlo, saber cómo se trabaja, que es lo que trabajamos en los talleres. Lo que trabajo en los talleres es eso, enseñaros cómo realmente funciona nuestro cuerpo a través de la alimentación para que se desinflame por naturaleza. El cuerpo cuando está hinchado, te dice, he puesto 4 kilitos de más, no es los kilos. Muchas veces todo el mundo llega al verano y ¡guau! Vamos a hacer una dieta para bajar de peso. No, tu cuerpo cuando coge peso es porque se está inflamando. Entonces, tienes que ver por qué se está inflamando y el para qué. Búscate ese para qué. Si has puesto 3, 4 kilitos, te sientes inflamada, no hagas una dieta. Búscate el por qué o el para qué. Busca ese origen. Ve buscando el origen. Y para mí no hay nada más bonito que siempre resolver de dónde vienen las cosas, ¿no? Ese origen. Y cuando tú ya sabes el origen, pues no te hace falta hacer dieta, no va desapareciendo también la ansiedad, desaparece la depresión, pero porque te vas entendiendo, te vas encontrando contigo mismo, contigo misma, ¿vale? Y eso es muy importante, encontrarse consigo misma y llevar al final pues una vida así, ¿no? Una vida que te permita pues disfrutarla, que al final pues la vida consiste en eso, en disfrutarla y no estar siempre de médicos, siempre de pastillas y demás.
Cuanto más médicos vayas y estés consumiendo pastillas, pues peor, porque le estás diciendo a tu ser o a tu energía o lo que tú quieras llamarle que estás enfermo. Entonces estás enviándole continuamente esa información a tu organismo de estoy enfermo. Entonces hay que trabajar toda esa área. Así que sin nada más, hoy ha sido un directo muy cortito, una reflexión también de lo que me pasó a mí. Gané autoestima, se fueron todos mis problemas de ansiedad. Eso sí, me costó muchos años entender el porqué, ¿no? El porqué y el para qué y cómo resolver esos problemas gastrointestinales como era el colon irritable, que fue mi caso. Hace ya unos cuantos de años, pues que desaparecieron esos problemas. Cuando entendí todo eso, pues mi vida cambió. Ya tenía energía, porque no tenía nada de energía. Me volví mucho más creativa, la mente mucho más clara, comencé a descansar mucho mejor porque dormía muy mal. Se me fue por completo la inflamación del abdomen, o sea, yo tenía el abdomen, me llegaba por aquí, incluso por encima del pecho, sin exagerar, era brutal el abdomen donde me llegaba. Así que nada, todo se fue equilibrando. Y además también pues me ayudó a resolver muchos problemas que yo tenía, ¿no? Que era que estaba muy perdida. Yo recuerdo que un día me dijeron, esta chica, fue una tía mía y me dijo, esta niña es que está súper perdida, ¿no? No sabe lo que quiere. Y en ese momento dije, ostras, verdad. Pero porque tenía unas creencias muy arraigadas, ¿no? Me daba mucho miedo. Yo pensaba que yo no podía, no me valoraba. Y todo eso se fue reflejando en sintomatología, ¿no? Y una de ellas, pues, con el colon irritable. Yo era de estreñimiento, más bien de estreñimiento y no de diarrea, aunque algunas veces también se alternaba. Pero yo creo que tuve de los peores colon irritables, ¿no? Porque me daba muchos espasmos, me daba unos cólicos enormes, me ponía a sudar, me ponía malísima. Incluso hay veces, bueno, una vez estuve un mes sin ir al baño. También me sucedió que no tenía, nada de energía, anemia continuamente. Se pensaban que tenía apéndice, ¿no? Muchas veces acudía al médico y me decían, que tienes apéndice, llévate corriendo para el hospital. Y cuando llegaba al hospital, pues no tenía apéndice ni nada. Me hacían analíticas, ¿no? Hace poco, el último post que escribí, hablaba de las analíticas, ¿no? Que te hacen muchas analíticas y que no te aparece nada. Y eso me parecía. Lo único que tenía era, algunas veces, cuando era más niña, pues anemia. Me daban hierro, no se iba, aparecía de nuevo. Después no tenía nada, ningún problema. Me hicieron colonoscopia, endoscopia, me hicieron de todo y no tenía nada. Y hasta que comencé, ¿no? A trabajar todas estas áreas, ¿no? Del poder personal, toda esa parte, toda esa área personal, toda esa área emocional. Pero primero comencé con la alimentación, con el deporte también. Fueron como un puzzle, encajando muchos puzzles y hasta que pues al final diseñé, ¿no? Tuve que diseñar ese método que fue el que a mí me funcionó, que es el método AMA, la alimentación consciente, mente, cuerpo y autoconocimiento, activando pues todas esas áreas sin necesidad de pastillas, porque ya a mis 19 años, como padecía de ansiedad, pues tomaba pues pastillas para poder dormir, para relajarme. Y la verdad es que llegó una vez una médica y me dijo, chiquilla, eres muy joven para depender ya de pastillas, ¿no? Así que fue cuando comenzó todo. Y ahí ya tenía yo mis inicios, ¿no? Pero realmente fue estudiando, llevando a cabo a partir de mis 25 años que tuve pues como una fuerte crisis, ¿no? Me quedé sin trabajo, lo dejé con mi pareja, vivía sola con mis niños. Más adelante también viví otra de las crisis, ¿no? Que en poco tiempo falleció mi abuela, ¿no? Que para mí era como mi madre, que tenía una de sus piernas amputada debido al azúcar, también me impactó muchísimo. Y después, pues ya sabéis, ¿no? Que lo he contado muchas veces, lo de mi madre, que fue en 2018, cuando ella falleció de cáncer. Y ella falleció de un cáncer, era de ovario, después tuvo metástasis y después a los 2 años volvió a recaer. Y justamente me cayó pues en el momento que estaba estudiando, ¿no? Donde estaba estudiando esa prueba de acceso. Después estuve estudiando, estaba en el laboratorio y nada, tuve que cogerme unas vacaciones e irme pues a
a Sicilia, donde estuve en un laboratorio durante 3 meses, en mis prácticas de Erasmus, para evadirme un poco. Y ahí fue cuando me reconecté, cuando ya llegué también de Sicilia, otra crisis, como diciendo, ostras, no, tengo súper claro que en realidad no quiero dedicarme a esto. Entonces, claro, mi cuerpo continuamente me pedía a gritos, Tania, que tienes que encauzarte lo que tú, o sea, si no has estudiado esto no tienes por qué estar toda tu vida metida en un laboratorio si realmente no es lo que tú quieres, ¿no? Y ya pues nada, ya comencé con el mundo de la alimentación, me metí en medicina integrativa, estudio también la microbiota y entonces ahí me di cuenta, comenzó a desaparecer todos mis problemas del colon irritable por completo, porque antes era de forma alterna, ¿no? Me venían como esas crisis, volvía, se iban, la alimentación mejoró, el deporte también, pero realmente cuando me di cuenta que no tenía que tener esas creencias tan limitantes, ¿no? Esas creencias que te limitan, que te dejan ser muy poco flexible, eso fue lo que a mí realmente pues me ayudó, ¿no? A ser flexible, a no ser tan rígida, ¿no? Porque si conocéis un poquito del eneagrama, el tipo de el eneagrama, yo soy el eneatipo 1, claramente, una persona muy estricta, ¿no? Un poco así, poco flexible, pero cuando tú vas encontrando tu esencia, te vas conectando con esa parte, ¿no? Que te conecta con el 7, más divertida, más te dejas llevar, ¿no? Eres más tú, más libre, sin todos esos patrones tan arraigados. Así que cuestionaros eso, ¿no? Vuestras creencias. Esas creencias que te están limitando continuamente, qué es lo que no te deja avanzar, qué es lo que te está bloqueando todo el aparato digestivo. Por muy desorbitado que veáis, hay muchas cosas que dicen, yo cómo voy a hacer esto si es que soy madre o tengo pareja, o yo qué sé, te quieres ir con tu pareja, con tus hijos, te quieres ir a la China a trabajar, hazlo, ¿vale? ¿Quién ha escrito un libro que tengamos que tener, nacer, tener una pareja, estudiar una carrera, casarnos, tener hijos y vivir toda la vida en el mismo sitio? Vive la vida que a ti te guste, la que a ti, yo siempre digo, cuando tienes miedo, para mí el miedo no es tanto el miedo, no es esa parte de ese equilibrio, ¿no? El no vivir tan... Cuando estoy viviendo muy tranquila, es como, ya me estoy acomodando aquí, ya estoy en mi zona de confort, voy a salir, ¿no? Para muchas personas es como un miedo, pero para mí ese miedo es como un éxtasis, ¿no? Me dan ganas de vivir. Y esas ganas de vivir son las que a mí, pues como que alimentan mi ser, ¿no? Y bueno, os propongo eso, alimentar ese poder personal que tenéis, trabajar muchísimo la alimentación, el autoconocimiento y la activación del nervio vago. Si os interesa todo esto para eliminar tus problemas de no solamente el colon irritable, sino para desinflamar tu abdomen, del estreñimiento, una diarrea, quieres activar toda esa parte porque el aparato digestivo tiene que funcionar para que vayamos como un río, ¿no? Y fluya como un río, como hemos dicho antes, un lago, agua verde estancada o como un río. Tú decides en tu vida y en realidad no hay nada que te limite si ser un lago o un río. Tú puedes decidirlo en cada momento, pero incluso ahora, ¿vale? Y no importa la edad que tengáis, que muchas veces escucho, no, es que yo estoy muy mayor para estas cosas. Dios mío, no existe el mayor. Yo ya voy para 35, me siento como una chiquilla. No existe. Hasta que no te mueras estás viva. Así que aprovecha que estás viva. Y eso lo viví yo de mi madre, que hasta su último momento hacía broma y hacía cosas, ¿no? Porque ella era muy cachondona. Y tenía 53 años cuando se fue. Justamente cumplió el 5 de septiembre sus 53 años. Y fue el 28 de septiembre cuando se fue, ¿no? Y hasta el último momento, antes de que se dormía, porque fue al final que se quedó dormida ya, la tía estaba ahí haciendo bromas. Así que vivir al máximo, no importa la edad que tengáis, y hacer lo que, eso sí, hacer lo que os plazca, pero nunca sin hacer daño a nadie, y de vuestra esencia. Hacer lo que os dé la gana. Yo siempre os digo, lo que te pida tu cuerpillo. Y hay que escuchar muchísimo al cuerpillo, ¿vale? Hacer esas preguntas, como os he dicho. ¿Para qué me sucede? ¿Por qué tengo el colon irritable? ¿Cuál es el origen? ¿Qué es lo que mi cuerpo está diciendo que quiere hacer y que yo no le estoy dejando? ¿Cuáles son esas creencias? ¿Vale? Y nada, y esto también lo tocaremos el sábado 24 de junio, combinación de los alimentos, domingo 5 de junio,
digestión emocional. Son 2 talleres, uno va de la mano de otro, pero puedes elegir uno o puedes elegir el otro. El link, el enlace lo tenéis en mi vídeo, si no pues este vídeo también lo voy a subir ahora en YouTube, os lo dejaré también en descripción y en todas las plataformas para que lo tengáis abajo, el enlace también. Y nada, son 2 talleres, son 2 horitas cada uno, vais a aprender muchísimo, os lo garantizo, y vais a notar resultados muy grandes. Si lo hacéis bien, vais a notar muchos beneficios y en muy poquito tiempo, nada, en apenas una semana ya comenzáis a tener resultados, ¿vale? No lo digo yo, lo dicen muchas personas que ya pues han pasado por consulta, que han hecho los talleres y nada, es muy baratito, ¿vale? Son los 2 talleres, cuestan 29 €. Así que nada, si tenéis oportunidad, probarlo, son 2 horitas del taller. Una vez que se haga el taller, tenéis después como unos 3 días para verlo, ¿vale? En diferido, así que podéis verlo tanto en directo, son talleres en vivo y en directo, talleres online, y el sábado y domingo 4 y 5 de junio, de las 10 de la mañana, nos habéis dicho la hora, de las 10 de la mañana a las 12, ¿vale? De 10 a 12 son 2 horitas y os voy a dar muchos tips. Vamos a hablar también en el segundo taller, en el último, digestión emocional, hablaremos pues todo eso que alimenta a nuestra esencia, a nuestra energía, de estudios también clínicos, científicos y otros más holísticos, también de física cuántica, que también corroboran todo esto, ¿no? Que os acabo de contar, y no me lo he inventado, esto ya existe, ¿vale? No hay nada ya holístico que no se pueda demostrar a nivel más científico ya, ¿no? Ya estamos evolucionando muchísimo a nivel de esos estudios que se hacen. Así que nada, todo esto os lo enseñaré el sábado 4 y el 5 de junio, que es domingo, de 10 a 12. El enlace lo tenéis en mi bio, y si no, pues aquí, si estáis viendo esto por YouTube, pues os lo dejo abajo, ¿vale? Un besito y feliz noche. Y yo que pensaba que iba a durar 30 minutos, al final ha durado pues casi 45 minutos. Así que nada, un feliz noche y buenas noches a todos mis cuerpillos. ¡Chao! Buenas noches.